y la democracia el tenerlos aquí presentes el día de hoy, 10 de septiembre del 2016. El lenguaje de la política en Guatemala es un conjunto de actividades académicas que se han programado dirigidas directamente al organismo legislativo a partir del 3 de agosto al 7 de septiembre del 2016, el cual es dirigido a los señores diputados del Congreso de la República, así como a sus asesores de bloque y comisiones del mismo organismo. Los contenidos programáticos que se han buscado para esta oportunidad son historia política de Guatemala, sistema electoral, el cual será disertado el día de hoy por el señor Eduardo Núñez, quien es director regional del Instituto Nacional Demócrata. Para seguir después con los siguientes puntos: sistemas de gobierno, políticas públicas, sistemas de partidos políticos y partidos políticos. Programa que es auspiciado por la Fundación Hans Sendel, la cual funciona en Centroamérica y en el Caribe. Así es de que no tengo más que darles la más cordial bienvenida y lo dejo bajo la dirección del disertante, director regional del Instituto Demócrata Nacional, Eduardo Núñez. Gracias. ¿Será que me oyen sin micrófono? Yo soy medio gritón, entonces tengo la ventaja. Más ruido. Bueno, ¿me oyen así? La vez pasada hasta atrás no oía. Bueno, ruido de la cocina. Hasta atrás, aquí adelante no hay problema. Para que no te... Bien. Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. Quiero agradecer a la Fundación Hans Seidel y a Lex la invitación a compartir con ustedes sobre un tema que, debo decir, además está de moda, porque es uno de los temas que se está debatiendo para la eventual nueva reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que es el debate sobre los sistemas electorales. La idea sería que tengamos una conversación. Ustedes pueden interrumpir cuando a ustedes les parezca, digamos, pertinente. Pero voy a tratar de plantear la exposición desde una perspectiva política y desde una perspectiva técnica. Cuando hablamos de sistemas electorales hablamos de un mecanismo técnico, pero también hablamos del impacto político que el tipo o la variante técnica que escojamos va a producir. Cuando hablamos de sistemas electorales hablamos de la forma en que se le da calidad o no a la representación política. Y si lo hacemos desde la perspectiva de los parlamentos, pues es mucho más evidente. El sistema electoral es el que va a establecer la cercanía o la lejanía entre el diputado y el elector, la diputada y el elector. Es el que va a establecer si la representación es territorial o no es territorial. Es el que va a establecer la naturaleza del vínculo, para decirlo de alguna manera. No solo la cercanía, sino la naturaleza del vínculo entre el representante y los representados, o la representante y los representantes. En ese sentido, entonces, vamos a plantear la exposición en varias partes. Lo primero, vamos a plantearla desde la perspectiva de, digamos, los conceptos y tratar de identificar los dos grandes conceptos que existen en torno a sistemas electorales, dos grandes visiones. Luego vamos a hablar desde la perspectiva de los modelos electorales, las familias, para llamarlo de alguna manera, porque hay más de 60 y pico variantes de sistemas electorales, pero fundamentalmente responden a dos grandes familias. Luego vamos a hablar de los factores que son determinantes de los efectos de los sistemas electorales y de las otras variables que tienen relación con los sistemas electorales.
Entiéndase, por ejemplo, la relación entre sistema electoral y circunscripción o distrito electoral, la relación entre el sistema electoral y la forma de votación, la relación entre el sistema electoral y el tipo de listado, si es abierto, si es cerrado. Por eso les digo que vamos a combinar la perspectiva propiamente, digamos, técnica de los sistemas electorales con la perspectiva más política de los efectos, digamos, y las interrelaciones que el sistema electoral tiene con el sistema de partidos y con el régimen de gobierno, por supuesto. Bien, empezamos mientras viene la presentación. Si quieren, empezamos por la parte, digamos, conceptual. Cuando hablamos de sistemas electorales y lo vemos en perspectiva histórica, la primera cosa que se nos venía a la cabeza en América Latina hace 20 o 30 años era el sistema electoral como los órganos electorales. Fue lo primero que asociamos. El sistema electoral es el conjunto de órganos que regulan las elecciones, los procesos electorales, el régimen de partidos. Esa era como la primera asociación. Digamos que era como la concepción orgánica del sistema electoral, el sistema de órganos, digamos, que estaban involucrados en la regulación y gestión de los procesos electorales. Sin embargo, esa concepción, aunque era muy popular, no es la concepción más precisa. La concepción más precisa habla de otras cosas. La concepción más precisa es la que aportó en su momento el politólogo alemán Dieter Nolley, que dijo que el sistema electoral es un mecanismo que nos permite convertir votos en cargos. Entonces, frente a la concepción, digamos, orgánica del sistema electoral, que era más popular, empezamos a hablar del sistema electoral desde una perspectiva más procedimental. El sistema electoral entonces va a ser aquel sistema que permite transformar los votos emitidos en el marco de un proceso electoral libre, competitivo, justo, transparente y todos los adjetivos que vamos a agregar, lo convertimos en votos. Esa es la forma en que elegimos. Esta concepción es muy importante porque entonces no refiere a la coordinación entre los órganos, no refiere a la calidad de la gestión de los órganos, no refiere a nada de eso. Refiere esencialmente a un diseño técnico. Pero un diseño técnico que no es menor, porque ese diseño técnico es en buena medida lo que va a permitir asignar los cargos en disputa. En el marco del Congreso va a ser el criterio técnico que permite distribuir los votos y convertirlos en el número de cargos que cada partido político va a obtener en el Parlamento. Entonces, la exposición que voy a presentar hoy se va a concentrar en esa segunda acepción, el mecanismo de conversión de votos y cargos en el sistema electoral. Cuando hablamos entonces de sistemas electorales, desde esa perspectiva, estamos hablando entonces de dos grandes familias de sistemas electorales. Los sistemas electorales que podríamos llamar de principio mayoritario y los sistemas electorales que llamamos de principio proporcional. Como les digo, hay más de 60 variantes de sistemas electorales y, sin embargo, cada una de esas variantes responde a alguna de estas categorías. La división o la clasificación convencional que se hace es sistemas electorales proporcionales, sistemas electorales de mayoría, o incluso a veces creamos una tercera que es sistemas electorales mixtos, pero el mixto es cuando combinas proporcional y de mayoría, entonces al final de cuentas son dos grandes variantes. En términos muy sencillos, el sistema electoral de principio de mayoría lo que indica es que el cargo será asignado en función de el que obtiene el mayor número de votos y que el que tiene aquel o aquella representante que obtiene el mayor número de votos recibe la totalidad de los cargos en un distrito o en una circunscripción electoral específica. ¿Dónde aplican ustedes en Guatemala ese modelo? A ver, en la presidencia, ¿no? El que gana más votos es el que gana todos los cargos y el que no gana y el que pierde pues no tiene ninguno, así funciona. En las alcaldías también, excelente. Entonces, el sistema de mayoría, lo que
fundamentalmente prevé es eso, que se asigna la totalidad de los cargos disponibles a aquel que obtiene o a aquella que obtiene el mayor número de votos. Dentro de esta familia hay dos variantes de asignación de ese número de votos o de este cargo. Puede ser por mayoría simple o puede ser por mayoría absoluta. Es decir, puede ser que alguien gane la presidencia o la alcaldía por un voto o que tenga que obtener un número mínimo de votos para poder obtener ese cargo. En las alcaldías tenemos el principio de mayoría simple. Si solo vota una persona y esa única persona le da el voto a un candidato o una candidata, esa persona gana la alcaldía. A nivel presidencial ustedes tienen el otro modelo, que es el de mayoría absoluta. Es decir, solo será asignado el cargo en la medida en que un candidato o una candidata obtenga el 50% más uno de los votos. Y cuando no se obtiene ese 50%, se utiliza el mecanismo de volver a votar. La segunda vuelta o la segunda ronda presidencial, como tienen ustedes en algunos otros países en América Latina. Entonces, este modelo, digamos, es mucho más simple, porque el conteo es muy sencillo, en términos de efectos electorales es muy claro, ¿verdad? Se establece quién es la persona que va a obtener o a intentar ese cambio. Listo, ahí estamos, ahora sí. La segunda gran familia es lo que llamaríamos los sistemas electorales de principio proporcional. Y aquí es donde más variaciones hay. Es la familia que más variantes de sistemas electorales presenta. Básicamente, el principio de proporcionalidad lo que indica es que usted va a asignar los cargos en la misma proporción de la cantidad de votos que cada partido o candidato o candidata haya obtenido. Es decir, es un sistema que promueve o privilegia lo que se llama la representación proporcional de minorías. Mientras en el sistema de mayoría gana uno y el otro pierde, o la otra pierde, en el sistema de proporcionalidad pueden ganar todos o un mayor número, porque se van a distribuir una cantidad X de cargos en función de la proporcionalidad de votos recibidos. Entonces, si yo recibo el 30% de los votos, en el papel y en la teoría voy a recibir el 30% de los cargos. Ahorita les digo por qué pongo el papel en la teoría, porque en la práctica no siempre es así, ¿verdad? Si saco el 20, pues el 20, si saco el 50, pues el 50. Pero entonces este es un sistema que digamos, privilegia la idea de que una sociedad plural, representada por múltiples actores, miradas, visiones, intereses, no puede verse reflejada en una o dos fuerzas, sino que se tiene que ver reflejada en múltiples fuerzas. Y que cada minoría que tenga el interés de competir electoralmente y acceder al poder debe tener la opción de verse representada en los órganos colegiados de decisión política. Por eso, este sistema tiende a utilizarse fundamentalmente en los órganos colegiados de representación, como los consejos municipales, aunque hay países donde hay excepciones y también, por ejemplo, que ganaba la alcaldía, ganaba todos. El consejo era el caso de El Salvador, antes de la última reforma electoral que estableció los consejos rurales a nivel municipal, pero en términos generales tiende a ser para consejos municipales o para los parlamentos. Es una manera de reflejar mejor la diversidad de miradas, grupos y intereses que un país o un territorio específico. Cuando entonces analizamos estos modelos, ustedes lo que van a encontrarse es que no hay ningún país o prácticamente ningún país que vaya a aplicar uno solo, sino que normalmente se hacen combinaciones, como tienen ustedes acá. Mayoría para la presidencia, proporcionalidad para el Congreso, mayoría para la alcaldía, proporcionalidad para el Consejo Municipal, proporcionalidad para el Parlamento Centroamericano. Tienen a combinarse.
Y esas combinaciones pueden tener muchas variantes. La clave entonces es establecer cuáles son los criterios técnicos de asignación dentro de cada una de estas familias. Y dependiendo de los criterios técnicos de asignación, el efecto va a ser diferente en términos de la calidad de representación. Por ejemplo, si ustedes escogen mayoría relativa, normalmente eso podría significar gobiernos más débiles. Podría significar. ¿Por qué? Porque puede dar como una mayoría relativa pequeña. Por ejemplo, si aplicaran ustedes el principio de mayoría relativa, el presidente Morales, por ejemplo, actualmente electo, hubiera ganado aproximadamente con el 20% de los votos, que fue lo que obtuvo en la primera ronda presidencial. Entonces produce ese efecto, digamos, político de fortalecer o mitigar la contundencia del mandato, la legitimidad de origen del mandato. La mayoría absoluta lo que busca es reforzar el mandato de origen. Por eso fuerza una segunda vuelta presidencial. Aunque hay que decir, como podemos conversar más adelante, que la digamos, segunda ronda también produce un efecto relativamente ficticio de fortaleza del mandato. El 50 y pico por ciento que sacó, el 70% que sacó el presidente, en términos prácticos representa más o menos el 30% de la votación. Pero produce, digamos, la imagen, el imaginario de un mandato contundente. Aunque en términos de proporcionalidad sigue siendo una minoría la que está dando, digamos, por ese candidato o candidata. Entonces, cuando hablamos de estos sistemas electorales, entonces tenemos nosotros que identificar una serie de criterios. ¿Cuáles son los principios o los criterios que vamos a privilegiar a la hora de diseñar el sistema electoral? En el entendido que los sistemas son un modelo paradigmático. Depende de qué queramos privilegiar, vamos a escoger uno u otro. O vamos a poner ciertos síntomas y ciertas restricciones o ciertos incentivos en el sistema electoral. Por ejemplo, si quisiéramos privilegiar el principio de representación, entonces lo lógico es que en primera instancia que tendríamos que inclinarnos por los modelos proporcionales. Porque una sociedad plural requiere tener múltiples expresiones políticas representadas en sus órganos de gobierno. Otra vez, en la teoría, un sistema proporcional, como el que tienen ustedes en el Congreso, no ha significado que las mujeres estén suficientemente representadas, menos aún los indígenas. O sea, otra vez, independientemente del principio que ustedes asignen, van a haber factores de distorsión que vamos a ver más adelante. Pero en principio, un enfoque centrado en cualificar la representación va a verse mejor reflejado en un sistema proporcional que en un sistema de mayoría. Un segundo elemento es en qué medida el sistema electoral ayuda a legitimar las elecciones. Y aquí tiene que ver con el grado de complejidad o simpleza que el sistema electoral refleja. El sistema electoral hace accesibles y significativas las elecciones en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas sienten que ese sistema les permite expresar su voluntad y que esa voluntad se ve luego reflejada en la forma en que se conforman los órganos. Tercero, el sistema electoral ayuda a dotar de legitimidad de origen a los gobiernos. Y digo de origen, en la primera generación de reformas democráticas en América Latina, pensamos que con hacer elecciones y que hubiera elecciones limpias, competitivas, era suficiente. Y pensábamos que ese mandato a inicio, obtenido de manera popular y legítima en las elecciones, era suficiente. La elección aprendida 30 años después es que no. La elección da legitimidad de origen, pero la legitimidad es un proceso continuo de relacionamiento entre representantes y representados. O sea, la legitimidad en el proceso se construye en la calidad de la gestión y en la efectividad de la gestión. Por eso vemos presidentes que han tenido un mandato extraordinariamente bueno, Bachelet, que a menos de un año después tiene 22 o 23% de respaldo.
Significa que no tiene legitimidad, no obtuvo un mandato legítimo, pero la legitimidad se construye en el ejercicio del poder. Es un elemento que es importante. Entonces el sistema te dota de legitimidad de origen y además genera un piso de estabilidad, porque es la forma en que usted garantiza la renovación ordenada e institucionalmente establecida del poder. O sea, el sistema electoral ayuda a que se exprese el principio de esa democrática de permitir la alternancia en el poder. Una cosa interesante, Guatemala tiene lo que yo llamaría, aunque no significa, suena muy bonito, pero no necesariamente significa para mí, una suerte de alternancia perfecta. Es el único país de América Latina en donde ninguna persona o partido que ha hecho gobierno ha repetido. Es un registro maravilloso. No solo porque han hecho muy bien las elecciones, esos 8 procesos electorales, de los 85 a la fecha, presidenciales, yo soy de elección presidencial, hay más, y ustedes tienen elecciones de medio periodo a nivel municipal hasta el 90 y pico. Y luego tenían, han tenido un par de consultas populares, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Esa alternancia perfecta se ve muy bien porque significa que los guatemaltecos respetan las elecciones, pero en alguna medida es un ejemplo de la debilidad del sistema de partidos políticos en el país. Cuarto, el sistema electoral define los marcos de rendición de cuentas. Un sistema electoral que aleje mucho al representante del representado hace que la rendición de cuentas sea simbólica. Un sistema electoral que acerque la relación entre representante y representado fuerza a los y las representantes a rendir cuentas de sus constituyentes, a su base electoral. Eso es otro elemento variante. Ahora bien, eso se ve distorsionado por el tamaño de los distritos electorales, por ejemplo, o por el mismo diseño del sistema de gobierno. Por eso, por ejemplo, es mucho más difícil para un alcalde evadirse del control de la ciudadanía que al presidente. La distancia entre el presidente y la ciudadanía es mucho más grande, y naturalmente la distancia entre un alcalde. Digamos que la distancia sí entre un alcalde y su constituyente. La misma diferencia es entre un diputado distrital y uno por el Estado Nacional. Los diputados distritales, las comunidades, los agarran, los represionan, les piden cosas. Los diputados nacionales son más difusos porque carecen de una constituencia específica, a menos que ellos o ellas las seleccionen y decidan representar a X o Y grupo específico. Entonces, eso es otro elemento, digamos, que es importante. Quinto, el sistema electoral fortalece o debilita el sistema de partidos. Esa es otra cosa importante. Un sistema electoral, digamos, con un enfoque completamente centrado en proporcionalidad, va a generar sistemas de partidos más abiertos, más partidos, para decirlo de alguna manera. Un sistema de principio de mayoría genera regímenes bipartidistas, o al menos bipolares, con más partidos, pero con una o dos fuerzas, que son las que predominan en el ejercicio del poder. Un sistema multipartidario, ¿cuál es? Ustedes. Un sistema bipolar o de tendencia bipartidista, El Salvador. ¿Significa que solo hay dos partidos? No, hay 5, pero son 2 los que predominan. Igual el caso hondureño, ¿significa que solo hay 2 partidos? El Nacional y el no, ahora hay 7. Pero son 2 los que fueron, ahora ya fueron 4 en la última elección, ¿no? Con el PAC, con Libre. Costa Rica, que era un país históricamente bipartidista, Liberación Nacional de la Unidad, ahora tiene como 13 partidos políticos, pero sigue habiendo predominio de los que son mayoritarios. Entonces hay una relación de influencia entre el sistema electoral y la forma en que se estructura el sistema, si es más cerrado o más abierto. Sexto, el sistema electoral además va a influir en la naturaleza de los equilibrios de poder. Un sistema de mayoría que privilegiara, por ejemplo, aplanadoras legislativas, 95, la aplanadora amarilla del PAC, 99, la aplanadora azul del FPG, bueno, genera una estructuración de las relaciones de poder en donde se castiga
la fortaleza de la oposición para ejercer contrapeso. Un sistema de proporcionalidad, como el que hemos tenido mucho más acentuado a partir de la elección del 2003 acá, 2003, 2007, 2011, 2015, en donde no hay una mayoría, sino hay primeras o segundas minorías, porque ninguna tiene control parlamentario, potencia el peso de la oposición, potencia los contrapesos, los juegos de poder y fuerza la generación de alianzas. Por eso, los modelos proporcionales tienen efectos mucho más finos en los sistemas de gobierno parlamentarios, como los que existen en Europa. Porque ahí es donde se fuerza, digamos, para generar gobierno las alianzas. Lo que ustedes han visto que pasa con los españoles, ¿no? Tuvieron que repetir las elecciones porque Rajoy, que tuvo la primera minoría, no consiguió generar gobierno. Y es la misma situación en la que está, porque el ciudadano ya le ofreció por lo menos su voto, pero aún así no está llegando. Entonces, ese es el otro elemento que es importante. Y séptimo es que en términos del diseño técnico propiamente de los sistemas electorales, sí hay ciertos estándares internacionales ya reconocidos y aceptados. Entonces, hay, digamos, ya una tecnología para el diseño de sistemas electorales que nos permite prever de alguna manera o con un razonable grado de certeza los efectos políticos y organizacionales que sobre el proceso electoral un sistema electoral específico pueda tener. De la misma manera que estos criterios están a la base, como les digo, el sistema electoral puede tener múltiples efectos. Como les decía, un sistema de principio de mayoría va a contraer el número de partidos. Un sistema de principio proporcional va a extender el número de partidos. Un sistema de principio de mayoría hace inútiles los mecanismos de acción afirmativa como las cuotas, la paridad o la alternancia entre hombres y mujeres o las asignaciones de cuotas específicas de la representación política. No podríamos aplicarlo, es muy difícil. En cambio, en un sistema de proporcionalidad, los mecanismos de acción afirmativa son mucho más potentes, mucho más fuertes. Para decirlo de otra manera, si ustedes quieren establecer, como está en el proyecto de ley que el presidente Morales hizo público el día de ayer, consensuado por la sociedad civil, usted va a establecer un sistema de paridad y alternancia para hombres y mujeres. Si usted se hiciera un sistema electoral de mayoría con distritos uninominales, donde se vota por una persona, es inaplicable, le informo. Usted no puede forzar un distrito a votar por un hombre y forzar un distrito a votar por un hombre. Pero si usted tiene proporcionalidad y le da 5 por distrito, entonces usted sí puede tener ese efecto de alternancia y proporcionalidad. El sistema electoral, además, como digo, actúa sobre la legitimidad de las instituciones. ¿Qué pasa con un gobierno débil y con poco respaldo legislativo? Le cuesta más gobernar. Hay problemas de gobernabilidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con un mandato muy fuerte? Digamos, el caso de Erdogan en la última elección turca. 65, 70% de los votos. Puede gustarte o no el tipo, pero el tipo tiene un mandato extraordinariamente fuerte. O sea, tiene capacidad de gobierno por sí mismo. Imperio, tiene la capacidad de predominar en el sistema. Dicho de otra manera, los sistemas de mayoría tienden a generar más fácil relaciones de hegemonía a favor de una fuerza política, mientras que los sistemas de proporcionalidad tienden a generar problemas. No generan hegemonía, requieren de alianzas. Por ello, los sistemas de mayoría, en la teoría, todo esto que les estoy diciendo es teoría, ahorita vemos las prácticas, la dimensión práctica, son más gobernables que los sistemas políticos basados en proporcionalidad. Pero también tienen efectos sobre la organización electoral. Los sistemas electorales de mayoría son muy sencillos de organizar. Una o otra, uno, mucho tanto. Un sistema de proporcionalidad con tantos partidos como los que ustedes tienen, 28 partidos políticos registrados y 14 en camino. El camino de convertirse en partidos. Bueno, significaría, por ejemplo, que ustedes tendrían una sábana, como decían en El Salvador, una cosa así como 30 y pico de opciones políticas para escoger diputados.
Entonces el proceso de conteo, de organización, el escrutinio, la asignación es mucho más complicada desde la perspectiva de la organización electoral cuando se aplican los modelos proporcionales que los modelos de mayoría. Por eso es más rápido contar los votos para presidente y para alcalde que contar los votos para diputado. Ustedes lo ven cuando están en una mesa observando como fiscales, se dan cuenta de que ese fenómeno existe. Y por ello entonces, naturalmente, como digo, tiene un impacto sobre la calidad, certeza, velocidad del escrutinio y la calificación de las elecciones. Ahora bien, esta descripción que les acabo de hacer está en los libros. ¿A qué me refiero? Es cómo funciona, ¿cómo se dice en economía? Ceteris paribus. Si todas las variables están estables, se comportan como está previsto. Hace demasiados años llegué al principio de economía, ya no me recuerdo muy bien. Así es que si hay un economista me corrige, porque no sé si lo dije preciso, pero ese es el concepto. O sea, si las condiciones son estables y son predecibles. Pero los sistemas electorales no actúan en el vacío, sino que tienen que ver con la cultura política de un país, con el sistema o el régimen de gobierno de ese país, con la forma en que están caracterizados y funcionan los partidos políticos en ese país, pero también con otros elementos también de carácter técnico y político que vamos a ir repasando rápidamente. El primer factor de distorsión, para bien o para mal, en el funcionamiento de los distritos de los sistemas electorales es el tamaño de los distritos o circunscripciones electorales. En el caso de Guatemala, ustedes tienen un sistema en donde el sistema de distritos electorales es idéntico a la división político-administrativa del país, con una excepción, el departamento de Guatemala, que lo tienen dividido en dos municipios y ciudades. Pero en términos generales, Guatemala apostó porque la forma en que elige su representante va a tener una suerte de sistema calcado a la división política y administrativa del país. Hay países que no lo tienen así. En Panamá existen las provincias, existen los municipios, pero existen lo que se llaman las circunscripciones electorales o los circuitos electorales. Y esos circuitos lo que hacen son agrupaciones de territorios que eligen una cantidad de cargos específicos. Entonces, por ejemplo, dentro de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, entonces Panamá puede tener 6 o 7 circunscripciones de circuitos. Algunos circuitos eligen un solo cargo, entonces se llaman circunscripciones electorales unipersonales. Algunos distritos escogen varios cargos, entonces son circuitos plurinominales. Y los plurinominales pueden ser moderados cuando eligen de 3 a 5, o pueden ser más abiertos, arriba de 5, hasta 7 y 11. Si lo extendiéramos a Guatemala, ustedes tienen circuitos electorales o circunscripciones plurinominales. Cada departamento es un circuito plurinominal. Esa es la realidad. No tienen un modelo uninominal en ningún caso. Bueno, en términos prácticos, en las últimas elecciones el progreso, el orden electo 1. Pero eso es por una modificación práctica que a través de un reglamento de cómo fue las elecciones hizo el TSE para tratar de evitar el crecimiento del tamaño del parlamento. Constitucionalmente, el Congreso debe tener 2 diputados. Ahora ya se corrigió con la reforma electoral. Entonces, esto es muy importante. Entonces, el distrito electoral tiene un efecto particularmente relevante sobre el sistema. A mayor magnitud del distrito electoral, en el caso de los departamentos acá, más grandes, Quiché, Huevo, San Marcos, Guatemala, en sus dos lados, la ciudad y municipios, la cantidad de cargos es tal que el efecto de proporcionalidad es mayor. Hay más posibilidades de representación de minorías en el distrito más grande que en los distritos más chicos.
a menor tamaño o magnitud del distrito, el efecto de proporcionalidad es menor. Permíteme traducírselo de una manera más sencilla. ¿Qué cambió entre 1995 y 1999, que había mayorías absolutas, y de 2003 para acá que ya no había mayorías absolutas? ¿Qué cambió? ¿Cambió el sistema electoral? No. ¿Cambiaron los distritos? Tampoco. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no hay un partido que tenga mayoría absoluta? ¿Porque son muy inútiles los partidos? Tampoco. ¿Qué cambió? Eduardo, aún el principio ese de representación de minorías, en nuestro sistema actual, tiende a veces a no llenar el objetivo. Por ejemplo, en la elección anterior, escuché que estaba llamando como de todos los partidos que participaron, únicamente el Congreso se lo dividieron en dos partidos, 4 y 4, y los demás se quedaron afuera. ¿Es perverso el sistema? O lo que acabas de decir, los partidos asumen roles un tanto más caciquistas, que eso es algo que también es dañino para la democracia. Ya vuelvo sobre esto. ¿Qué cambió? El número de cargos. El número de cargos en el Congreso. Eso fue lo que cambió. Al haber más cargos disponibles, la cantidad de cargos por distritos aumenta. Al aumentar la cantidad de cargos por distrito, el efecto de proporcionalidad no aumenta. Ni cambiaron el sistema electoral ni cambiaron distritos, cambió la cantidad de cargos. Y vean el efecto completamente diferente que tuvo sobre la reforma que se supone en el Congreso. De mayoría absoluta a mayorías relativas, pero muy pequeñas además. Además, la primera minoría del Congreso no llega a una tercera parte del Congreso. Entonces son minorías muy débiles, lo cual explica por qué también las dificultades para construir un gobierno que ha tenido sucesivamente los presidentes Perche, Colón, Pérez Molina y ahora el presidente Morales. Entonces, la magnitud de los distritos refiere al tamaño del distrito y a la cantidad de cargos que se someten a elección en ese distrito. A mayor cantidad de cargos y tamaño del distrito, más efecto de proporcionalidad. A menor cantidad de cargos y tamaño del distrito, número de votantes, eso es lo que me referí, no tamaño geográfico, número de votantes. Entonces, el efecto de proporcionalidad va a ser menor. Por supuesto, lo que usted plantea es lo otro. Cuando yo digo que el sistema electoral impacta el sistema de partidos y puede inducir que haya más o menos partidos, no es una relación de una sola vía. También el sistema de partidos determina el sistema electoral. O sea, la cantidad de partidos, bueno, las reglas para la creación de partidos y la conservación del registro electoral de un partido importan a la hora de establecer la efectividad o no de un registro de proporcionalidad. ¿Qué es lo que usted está describiendo, por ejemplo, en este caso de Quiché? Difícilmente es un efecto del sistema, porque vemos que en la mayor parte de los otros distritos hubo 5 o 6 partidos representados. Ahí lo que estamos explicando es un defecto, si ustedes refieren respetuosamente al sistema de partidos del cuartel. Que ustedes como partidos pueden competir en todos los distritos electorales, aunque no estén organizados en todos. Entonces, un partido que la ley exige solo 50 municipios y 12 departamentos, puede competir en los 22 departamentos o 23 distritos electorales para Congreso y en los 338 municipios del país. Entonces eso significa que hay partidos que aunque son fuertes, pueden ganar la presidencia, no tienen presencia territorial y en los territorios de la organización todavía no. El efecto de arrastre de la figura presidencial influye, pero no es la única manera, es la estructura de la organización, especialmente en aquellos departamentos con mayor grado de ruralidad y con mayor grado de organización territorial básica. En el caso del Quiché, la organización indígena, territorial, con pase en Hueco, con pase en San Marcos, con pase en todo. Es interesante. Digamos, el gran efecto transformador, por ejemplo, que tuvo la reforma electoral del 2004-2006, cuando descentraliza las mesas de votación y las lleva a las arenas,
es que obligó a los partidos a ampliar su estructura territorial. La trampa es que no lo reportaron al tribunal. Nunca reportaron, pero sí al menos duplicaron su estructura territorial porque tenían que ir a competir a donde la elección se realizara. Pero eso fue un efecto práctico y otros efectos jurídicos. Interesante. Porque los partidos, excepto dos, nunca reportaron el aumento del registro de la organización territorial del tribunal. En este caso fueron la URI. Al menos actualizaron, como a 100 o 100 y pico el número de municipios organizados. Disculpa, Eduardo, se infiere de lo que estás diciendo, por favor me corriges, que mayor proporcionalidad también quiere decir que hay menos fortaleza, es más débil. No necesariamente, porque eso aplica en el caso del Guate en el sentido de que los partidos son fuertes o débiles dependiendo de la forma en que han utilizado su estructura territorial. Por ejemplo, la reforma electoral que se aprobó ahora en mayo, el proyecto original elaborado en el 2012 incluía una innovación interesante en materia de organización territorial y de representación legal de los partidos. Establecía que los partidos debían de tener representación al menos las 2/3 partes de los departamentos y municipios, que tenían que incrementar hasta el 0.5 el número de afiliados del tamaño del padrón electoral, pero que además el crecimiento de afiliados tenía que ser proporcional a todo el territorio. O sea, yo no podía como partido concentrarme en Guatemala y obtener aquí 24.000 o 25.000 afiliados, sino que tenía que distribuirlos en el territorio. Ese concepto, digamos, lo que buscaba era tratar de forzar a los partidos a formalizar la estructura territorial que la práctica tiene. Y venía acompañado de una reforma en materia de financiamiento que establecía la descentralización de al menos el 50% del aporte del Estado a los órganos departamentales y municipales. Como siempre en política, la reforma pasó, un poco sí, un poco no, pasó la descentralización del financiamiento, pero no el aumento de la presencia territorial. Pero apuntaba a eso. Entonces, como los partidos aquí lo que tienen es a concentrarse en aquellos distritos electorales que consideran que son su... Digamos, voy a decir un ejemplo. Encuentro por Guatemala donde es fuerte cuando uno ve sus elecciones. Municipios y distritos. Convergencia. Esta alianza entre ANE y UNED, ¿dónde era fuerte? En el altiplano. A Encuentro por Guatemala, su apuesta territorial le dio resultados. Aquí. A Convergencia no. No ganó un diputado distrital. Interesante, ¿verdad? Entonces, siempre hay mucha variante en la práctica, tiene que ver con las dinámicas propias de los partidos y la forma en que compiten en elecciones. Dónde priorizan o dónde no priorizan, etc. Lo que te dice es que un modelo proporcional va a potenciar las posibilidades de más partidos de acceder. Eso es lo que te dice la teoría. Un modelo de mayoría va a reducir o acotar ese sistema partidario. Y entonces, a partir de esa relación entre distrito y sistema, vienen todos los otros efectos. Un distrito muy grande aleja más al representante del representado, debilita los sistemas de rendición de cuentas, hace el vínculo más difuso. En cambio, un sistema, digamos, con distritos más pequeños, obliga a una relación mucho más cercana entre el representante y los representados, genera mecanismos de control de auditoría ciudadana más fuertes, genera demandas mucho más concretas. Por eso muchos diputados distritales, yo digo que no son diputados, sino son superalcaldes, alcaldes departamentales, porque la gente lo que les pide no es que les haga leyes, lo que quiere es que les traiga obras, inversión, que les arregle carreteras, puentes. Entonces más bien se va, si ustedes me permiten decirlo, totalmente perdiendo la función parlamentaria para convertir a los diputados distritales en alcaldes de departamentos, ¿verdad? En una suerte de gobernadores de la práctica, ¿verdad? Nada más que como mandato popular, que no es un tema. Un segundo factor que influye es el sistema de gobierno. El sistema de gobierno refiere a lo que les decía hace un rato. Si el sistema en el país es presidencial o parlamentario, ustedes en Guatemala y toda América Latina tenemos sistemas presidenciales. Nada más que pueden ser presidenciales más duros, más puros, o presidenciales atenuados. ¿A qué me refiero? Ya voy a decir qué me refiero.
Los sistemas digamos, de los regímenes parlamentarios son básicamente europeos, ¿verdad? Y parten de una cultura, digamos, diferente de construcción del gobierno. El gobierno depende del Parlamento y nace del Parlamento, no nace directamente del mandato. Ahora bien, los sistemas presidenciales pueden ser de voto directo o indirecto. En el caso estadounidense son de voto indirecto. El voto popular no elige el presidente. Al Gore sacó más votos que George Bush en la famosa elección de 1900, Obama llegó en 2008, 1994, fue la segunda o la primera de Bush, la segunda, 94, pero no ganó las elecciones. Porque ahí lo que elige la gente son votos electorales por distrito. ¿Cuál es el distrito en el caso estadounidense? Los estados. Entonces ahí ganó más votos los republicanos. A pesar de que el voto popular es un fenómeno interesante. En el caso de América Latina es el voto popular directo el que define la presidencia, el gobierno, para decirlo de manera común. Los sistemas presidenciales casi siempre tienen un espino, un efecto más cargado hacia casi siempre. Pero pueden ser más fuertes, como digo, más acotados. Eso tiene que ver con muchas variables, pero tiene que ver esencialmente con la cantidad de atribuciones o el poder que tiene el Parlamento. Aquí he escuchado a un expresidente del Congreso guatemalteco, exministro de Educación, don Ricardo Gómez Latas, que siempre dice que Guatemala es formalmente un régimen presidencial y la práctica es casi semiparlamentaria. Porque el Parlamento realmente es muy poderoso, no solo puede destituir un ministro, aprobar el presupuesto, modificar el presupuesto. Tiene una gran cantidad de atribuciones, sino que además de eso, por la naturaleza del sistema de partidos y los efectos del sistema electoral, se volvió un, digamos, sistema con gobierno de minoría. No hay gobierno que manda, ¿no? Que el Congreso que genera contrapeso en un país. El efecto más notable en materia de gobernabilidad es lo que hemos visto en los últimos años, especialmente a partir del gobierno de Córdoba para acá. El desplazamiento paulatino, el eje de poder de la presidencia al Parlamento. ¿Dónde lo ven ustedes? No solo en dónde se toman más decisiones, sino dónde va la gente a dónde protestar. Se protestan más al Congreso que lo que protestan, por ejemplo, al presidente. Hay una mutación de la percepción. ¿Dónde hace más influencia hoy el sector privado? ¿Por el presidente o por el Congreso? Que está más el Congreso que el presidente. Es un fenómeno interesante que no tiene que ver con la virtud del efecto de Don Kim, o de Don Montt, o de Don Álvaro. Tiene que ver con una lectura de realidad. El incremento del poder del Parlamento ha sido muy notable. Más allá de su mandato, también ha influido por la forma en que funciona el sistema de partidos y el sistema electoral. Un tercer factor notable es las listas, cómo se estructuran las listas de votación. Y este no es un tema menor. Hay muchas variedades de listas, pero básicamente están las listas cerradas y bloqueadas, como las que tienen ustedes. El partido elige el conjunto de cargos, se le pone el votante y el votante va a votar por el partido. En realidad no elige, vota, porque la elección la hizo el partido. Es una de las funciones del partido, no estoy diciendo que eso es incorrecto. Una de las funciones del partido es seleccionar y postular cargos. Pero la persona entonces, a final de cuentas, lo que está haciendo es votar por un estado predeterminado por el partido político. Y usted escoge. Ese modelo que privilegiaba o privilegia el poder de los partidos en materia de mediación y representación política, dos de las funciones fundamentales por las cuales los partidos políticos existen desde su nacimiento, ha venido siendo cuestionado sistemáticamente de la mano de las críticas a la forma en que funcionan los partidos o a la calidad de la política. Conforme la gente fue perdiendo la fe a la política y empezó a cuestionar la política, empezó a preguntarse ¿y por qué los partidos van a escoger por qué voto? ¿Por qué? Y de cuando acá se escogen mal, yo tengo que votar por lo que esto se estaba escogiendo mal. Y entonces se empezó a plantear lo que los mexicanos llamaban una suerte de proceso de ciudadanización de la política, que era cómo reducir el control monopólico de los partidos sobre la postulación de los cargos.
Y entonces empezaron a haber una serie de variantes. La primera fue desbloquear las listas. Entonces, por lo menos el partido me da la lista, pero yo escojo por quién de esa lista voto. Entonces, eso significa que yo, en vez de hacer un solo voto por la plancha partidaria, ese voto se lo asigno a un nombre específico. En el caso de El Salvador, cuando se aplicó por primera vez el modelo de bloqueado de listas, por ejemplo, encabezada don Norma Quijano, el listado, y la diputada más votada fue Ana Vilma, la vicepresidenta. Ella obtuvo más votos que fue la que obtuvo el primer cargo. Bueno, al final Norma ingresó también, pero ella obtuvo más votos. O sea, la lista desbloqueada lo que permite es que el ciudadano o la ciudadana escoja dentro de la lista que va a el partido. El partido conserva el derecho de postular, el monopolio de las postulaciones, pero le da al ciudadano y a la ciudadana la libertad de escoger a quién de esa lista, independientemente del orden de precedencia que el partido establece. Pero eso no era suficiente. Dijeron, bueno, ¿y por qué tengo que escoger uno si al final de cuentas son, no sé, voy a decir, 9 cargos los que yo tendría? Porque solo tengo que escoger por uno y los demás por ende, como se votó por el diputado X de esa lista, el voto va para la lista y entonces terminan entrando otros que yo no quiero. Entonces la siguiente cosa fue plantear que las listas fueran abiertas. Ya no solo que yo pudiera escoger dentro de la misma lista que era el partido, sino que yo pudiera votar por uno de un partido, por otro de otro partido, por otro de otro partido. Ahí entonces ya no son nosotros desbloqueadas, sino abiertas. Yo tengo la libertad de asignar mi voto a uno de un partido o a una de otro partido, dependiendo de la cantidad de votos disponibles en el distrito electoral o circunscripción que se trata. Son dos, tres. Eso plantea ciertas complejidades, porque hay que establecer a quién se le asigna el voto partidario, por ejemplo, a la hora de establecer, digamos, la existencia jurídica de los partidos, la llamada barrera electoral. Pero esencialmente lo que busca es cualificar la decisión ciudadana. Ese tipo de sistema va a funcionar mejor en distritos más pequeños, naturalmente, ¿no? Imagínense que usted tuviera que asignar 17 votos. Cabo, ¿no? ¿A quién le asigna usted el voto? ¿A cuál partido se lo asigna? Es un dilema, digamos, técnico y político importante. Pero digamos, aquí lo que se busca es romper, ahí sí rompes el monopolio del partido de una manera mucho más drástica, por cuanto yo puedo escoger a uno y a otro y a otro. El poder del ciudadano es mayor, por lo menos en el ejercicio del voto. Luego tenemos la opción, en este enfoque de ciudadanización. El tercer momento llegó cuando dijimos, bueno, ¿y por qué los partidos son los que tienen que escoger? O sea, hasta ahora era ¿por qué tengo que votar solo por los que el partido dice? Y el tercer momento es ¿y por qué solo los partidos se escogen? ¿Por qué? Y entonces viene todo el debate sobre las llamadas candidaturas independientes, que es la posibilidad de que ciudadanos comunes que no pertenezcan a una organización política específica se postulen para un cargo en una circunscripción específica. Puede ser para diputado, puede ser para alcalde, puede ser para presidente o presidenta, lo que ustedes quieran. La opción de las candidaturas independientes como un vehículo alterno a los partidos políticos. Ese modelo cualifica aún más la decisión ciudadana, pero tiene otro tipo de problemas. ¿Cómo se regulan las candidaturas independientes cuando son diferentes a los partidos? ¿Son sujetos de financiamiento público o no serán sujetos de financiamiento público? ¿Se les pone una barrera electoral mínima para poder competir o no se les pone una barrera electoral mínima para poder competir y existir legalmente? ¿Cómo se financian? ¿Están sometidos a las mismas reglas de control sobre las contribuciones privadas o no? ¿Deben de reportar sus contribuciones o no? ¿Cómo acceden a los medios? O sea, conlleva un desafío porque una cosa es regular una organización y otra cosa es regular un individuo. No significa que no se pueda hacer, ya los mexicanos lo tienen, en Honduras lo tienen,
En El Salvador lo hicieron, incluso para diputados. Pero vamos en un proceso de prueba hay que ir probando, digamos, esta naturaleza, este tipo de mecanismo para decir. Entonces, lo que estamos diciendo aquí en tus platos es que también en el marco de los sistemas electorales, del debate sobre la calidad y efectividad de los sistemas, encontramos, digamos, un efecto extraordinario sobre los partidos políticos. Y es que además se está empezando crecientemente a cuestionar el derecho de los partidos a monopolizar la presentación de la política. Y ese es un camino que se ha abierto crecientemente en los últimos años. Otra cosa es si sí, pero sí, yo tengo serias dudas de las candidaturas independientes, pero es una opinión personal que sobre eso luego podemos abundar si ustedes quieren. El otro elemento que tiene que ver con los sistemas electorales, su efectividad, es la forma de votación. ¿Cómo se vota? En términos de procedimiento. ¿Es un voto presencial? ¿Es un voto electrónico? ¿Es un voto por correo? ¿Es un solo listado? ¿O una boleta única? Como tenemos acá. O como era hasta hace poco, o como es hasta hoy en Argentina, un voto, una boleta por partido. Y si fuera para diputados, pues entonces una boleta, si hay una candidaturas independientes, también una boleta por candidaturas independientes. ¿Por qué es importante esto? Más en la dimensión técnica que política, porque hace más complejo, difícil y lento el proceso de escrutinio. Y al hacer más lento el proceso de escrutinio, incrementan los volúmenes de incertidumbre política sobre los resultados de las elecciones. Y al incrementar los volúmenes de incertidumbre política sobre los resultados de las elecciones, genera espacio para la duda y los cuestionamientos a la legitimidad y efectividad de las elecciones. Hay que ponerle foco también a que si vamos a modificar un sistema electoral y la naturaleza de las listas, tenemos que poner un enfoque también de carácter técnico procedimental a la forma de votación para asegurar que haya una modificación armónica del sistema. Estos son, digamos, los principales elementos que pueden distorsionar o no el funcionamiento de los sistemas. Pueden haber más, ¿verdad? Pero esencialmente refieren a eso. Ahora bien, ¿qué pasa en Guatemala? Y aquí yo quisiéramos una conversación, porque ustedes son los que lo conocen mejor que yo. ¿Qué pasa en Guatemala en materia de sistemas electorales? ¿Cuáles son los elementos dominantes del sistema electoral que se va? ¿Qué son los efectos del sistema electoral que está produciéndose en Guatemala en este momento? Si ustedes tuvieran que evaluar los sistemas electorales en Guatemala, ¿mejoran, fortalecen o debilitan la representación? ¿Qué tipo de relación entre el diputado, la diputada y su base social y electoral está generando? ¿Es cercana, es lejana? ¿Cómo es? ¿Cómo la definiríamos? Definitivamente, ante la forma de elegir con este tipo de listados, donde son los partidos políticos los que ahí sí que seleccionan a sus participantes, claramente es imposible en la práctica que el pueblo o el representado pueda fiscalizarlos. O sea, uno de los factores claves para la fiscalización de la acción de los legisladores o quienes llegan a un puesto por elección es precisamente la cercanía que debe existir con el elector, cosa que prácticamente en Guatemala es nulo y es uno de los graves problemas a los cuales este sistema se enfrenta. O sea, hay que tomar también en cuenta, y yo creo que eso es importantísimo, y con los elementos dados acá nos podemos dar cuenta que el diseño del sistema electoral de Guatemala es un diseño que beneficia a factores particulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la medida en que el representado no tenga acceso a
toma de decisiones de quién se postula, cómo se postula, bajo qué términos, con qué financiamiento, obviamente es lo que dice el dicho popular, en arca abierta hasta el justopeca. Entonces, esa es una realidad y los resultados que hemos obtenido desde 1986 a la fecha está más que demostrado un debilitamiento cada vez mayor del sistema político guatemalteco y, por supuesto, un gran espacio entre representantes y representados. ¿Alguien más? Muchas gracias. Otro de los factores que también considero yo es el tema de la educación. Por ejemplo, en el sistema educativo guatemalteco no hay ningún pensum que diga que se le enseñe desde primaria en adelante que es democracia, dar una clase de ciencia política para que la gente vaya creando sus propios semilleros políticos. Como digo, desde 1986 hasta la fecha prácticamente independientes de partidos políticos más bien han sido clanes políticos, empresas de partidos políticos. Miren, si no hubieran tenido éxito Álvaro Arzú con su piñatización, no hubieran tenido, miren lo que pasó en el gobierno pasado, no digamos con los anteriores gobiernos, se tilda mucho de corrupción. Entonces, ¿por qué no hay que desde el principio no se prevé que la gente desde la niñez sea educada, aprenda a conocer qué es democracia? ¿Alguien más? Está como muy tímidos. Estoy preocupado. Venga sospechosos aquí. Quizá parte de lo que nos falta como sociedad es la cuentadancia, que los elegidos puedan darle le entreguen al ciudadano, a la ciudadanía, un resumen de lo que hicieron y lo que no hicieron, porque digamos algunos cargos convierten tanto poder en un cargo, convierte a la persona en un delincuente. Recordamos en Guatemala un diputado que contrabandió cisternas de combustible y lo robaba con las autoridades, y eso pasó desapercibido. Hasta el año pasado fue que ya se empezó a hacer estos procesos que han generado todo lo que ha generado. Y eso me recuerda cuando Obama sale para candidato a presidente y el gobernador del distrito de Obama quiere, el que naturalmente le tocaba, creo que quiere hacer un contubernio ahí para que le otorguen la gobernación o el puesto de gobernador al puesto en el Senado, y se supo. ¿Y qué pasó? Que lo terminaron destituyendo hasta el gobernador, y creó un precedente para no creer que eso era hereditario. Entonces no hay cuenta en nuestros procesos electorales. Que escuchándolos a ustedes es importante recordar que cuando hablamos de regímenes políticos democráticos hablamos al menos de dos grandes dimensiones que dialogan, ¿verdad? Una es la dimensión institucional, que es el diseño normativo, la estructura de las instituciones políticas por excelencia del Estado y las reglas bajo las cuales estas instituciones funcionan. Ahí donde entran los sistemas electorales, los sistemas de partidos, el régimen de gobierno, las leyes orgánicas de las entidades públicas, el Parlamento, etc. Es lo que llamamos la dimensión tangible de la democracia. Se toca con normas, instituciones, procedimientos, elementos. Pero es lo que llamaríamos la dimensión intangible de la democracia, que es la cultura política. Son los valores y las prácticas políticas que la ciudadanía refleja, no de manera coherente, porque ninguna ciudadanía es unívoca o actúa de la misma manera, sino de manera plural en una sociedad específica. Creo que usted lo planteaba en términos de educación, y lo que ustedes describen son ejemplos de prácticas políticas, de alguna medida. Cuando hacemos una retrospectiva a los 30 años de democracia en América Latina tiene una apuesta, y Guatemala no es una excepción marcadamente institucionalista.
Para cada problema una ley, una institución. Entonces estamos sobre-regulados y sobre, digamos, estructurados en materia institucional. Ustedes ven el diseño de nuestros organismos ejecutivos y hay muchas instituciones que determinan funciones. Y es porque cada coyuntura una ley, una institución, Es una cultura muy latinoamericana. Lo que queremos resolverlo de la manera, digamos, dentro de la acción afirmativa, construir algo concreto que le diga a la gente que usted está dando respuesta a la demanda social. Pero digamos, cuando vemos el edificio de la democracia, el piso institucional no es el primero, es el segundo. Lo que sostiene las instituciones es la calidad de la ciudadanía. Y cuando hablo de la calidad de la ciudadanía, se refiere a la calidad en términos del ejercicio cotidiano de la ciudadanía, de la forma de convivencia, la calidad de nuestras relaciones sociales, la calidad del entendido social. Por eso es que la democracia ha fracasado tantas veces en países donde no hay entendido social, donde no hay sociedades con grados mínimos de coherencia. O lo que tenemos son desgarros entre las prácticas cotidianas de convivencia social, o falta de convivencia social, como en algunos países, y el diseño institucional del Estado de las normas. Hay una brecha, para decirlo de alguna manera, en toda nuestra región. En algunos países mucho más notables, Haití, por ejemplo, en otros países menos notables, Uruguay, pero siempre hay una brecha grande entre el diseño institucional, muy influenciada más por los avances de las democracias occidentales, ¿no?, y las prácticas políticas inherentes a nuestros países. Eso explica por qué a veces damos 2 pasos para adelante y luego para atrás, 2 para adelante y 3 para atrás. Eso explica por qué cuando creíamos que ya no iba a haber golpes de Estado, hubo un golpe de Estado en Honduras y en Venezuela. Más allá de que queramos a Chávez o no, le dieron golpe de Estado, que fracasara es otra cosa. Intentaron bajarse a la OCU por la vía del golpe de Estado. Y lo mismo pasó con Ben Zelaya, que ahí sí fue efectivo, que lo bajaron del poder, aunque lo hicieron de mecanismos institucionales después. Así, es un debate, ¿no? Del otro lado, explica por qué tenemos regresiones democráticas. Lo que está pasando hoy en Nicaragua, digo respetuosamente, el castigo a la competencia electoral, la inhabilitación de candidaturas, la cancelación de cargos de representación, 3 o 4 años después de cuando el mandato debe ser sucedido. O sea, tenemos en términos generales una suerte de tendencias y contratendencias. Y eso tiene mucho que ver con que, lo voy a decir de manera coloquial, yo soy católico, entonces lo voy a decir para los católicos, ¿no? Ir a misa no me garantiza ser buen cristiano. O sea, ir todos los días a misa no me garantiza que sea un buen cristiano. Ir todos los días al culto no me garantiza ser un buen cristiano. ¿Verdad? Aprender las rutinas de la democracia no me garantiza ser demócrata. Sencillamente aprendí una rutina de la democracia. Por eso es que nosotros aquí manejamos como animales, pero no en la riqueza, en América Latina, y vamos y nos portamos bien con Estados Unidos. Respetamos la velocidad, nos ponemos el cinturón, hablamos por teléfono. ¿Qué es lo que cambia si somos los mismos? La percepción del entorno de complacencia y aceptación social al respeto o irrespeto a los demás. Aquí si podemos nos montamos en países donde hay metro, como decía, por nos montamos sin parar. Para un danés es impensable, para un austriaco o un alemán montarse en el metro sin haber parado, aunque nadie le pida su ticket. Y si alguien detecta que lo hace, el ciudadano lo denuncia. Pero no es que lo denuncia, la autoridad no se lo dice. Yo no lo hizo, allá. Porque lo público es propiedad de la gente. El ciudadano es titular de derechos y exige que esos derechos sean respetados por nosotros. Pero no lo hace armándose para obligar a otros a hacerlo. O no lo hace cerrando las calles de su comunidad para privatizar la seguridad. O no lo hace rodeándose de guardaespaldas. Lo hace haciendo efectivo el espacio público y el respeto a las leyes. Esa es la calidad de la ciudadanía. Y no digo que seamos ciudadanos malos nosotros los latinoamericanos. Sencillamente que nosotros tenemos 30 años de camino
y hay otros que tienen 300 años de construir regímenes políticos. Pero aún así, vean interesante, en esas sociedades más avanzadas, que me permite poner comillas, hay espacio a las regresiones autoritarias. Eso explicó la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Eso explica la emergencia de nuevos populismos, que lo diga el señor Trump en Estados Unidos, o que lo diga Beppe Grillo en Italia, o que lo digan los neonacionalistas austriacos que acaban de forzar a que la elección, porque la elección fue anulada por el Tribunal Constitucional. Cada una diferencia menor a 1%, casi un medio por ciento, entre los verdes que ganaron y ellos. O sea, lo que quiero decir es que la política siempre va a estar determinada por las tendencias y dinámicas de la sociedad que existe. No existe el vacío. ¿Qué es la idea? La idea es que la política y el diseño institucional refleje de la mejor manera posible la diversidad y complejidad de la sociedad en la que existe. O sea, la esencia de un modelo, por eso la maravilla de la democracia, es que es el único régimen político que permite que las diferencias convivan. La democracia parte del derecho a pensar distinto y a que ese que piensa, a ese que piensa distinto se ahí, sin que se le castigue o viole sus derechos. Los modelos autoritarios no permiten la diferencia, no permiten la disidencia, no permiten el pensamiento de la democracia. Entonces, dada que esa es la maravilla de la democracia, lo que tenemos es que asegurarnos de que el régimen político, mediante las normas, las instituciones y los procedimientos políticos y electorales, permitan que esa diversidad se exprese en los órganos de representación o en las formas de participación. Y aquí en América Latina tenemos avances y retrocesos. En materia del mecanismo electoral, como siempre somos la región más avanzada del mundo. Es impresionante lo que hemos crecido en estos 30 años. Además, América Latina exporta organización electoral a otros países del mundo. Nos están copiando cómo hacemos las elecciones. Eso está muy bien. Pero donde todavía tenemos un déficit en toda la región es que nuestros mecanismos de representación no son suficientemente incluyentes. No representan las sociedades en que se existen. Y el mejor ejemplo, insisto, lo cité temprano, en el caso de mujeres. Como una sociedad donde las mujeres son el 53% de la población, el 51% de los empadronados tienen 20 diputados, 251. Y por favor no me salgan con el rollo que no están preparadas y no les interesa el poder. Yo creo que ya el debate democrático en este país quiere dejar esos preconceptos absolutamente ficticios o excusas de ir a un debate sustantivo sobre por qué. Pero ese argumento de que no están listas, que no hay mujeres, es mentira, por el amor de Dios, ¿no? Y lo mismo pasa con los indígenas, lo mismo pasa con los jóvenes. Algo está mal en nuestro diseño que no están llegando al poder, están en la base. La transformación más extraordinaria que tiene el régimen electoral guatemalteco es pasar de que la mujer representaba el 46% del padrón en 1997, en 2007, a representar el 51.5% de ese momento. Se cerró la brecha de su registro notablemente, pero esa expansión en la base no se ve reflejada en el acceso a cargos. Entonces hay algo en el sistema electoral, hay algo en el sistema de partidos, hay algo en el régimen político que no genera que nuestras instituciones representen la forma en que está estructurada nuestra sociedad. Entonces, cuando hablamos de este debate, no es un debate sobre justicia, nada más, sobre cómo incluir o no. Estamos hablando de que en buena democracia la representación política debe reflejar la sociedad en la que existe. Si no refleja la sociedad en la que existe, no representa esa sociedad. Punto. No es que se hace de todo, pero es así. Y por eso hay menos o más incentivos para votar, menos o más incentivos para participar en partidos, menos o más incentivos para competir por el poder, para el poder, más objeciones. Yo vine a este país en el 2002 a vivir, ya tengo para 15 años. Y
Y una vez le pregunté a un amigo, un analista político, yo veía que Guatemala, como que periódicamente acumula tensión, va a entrar en crisis. Aquí va a haber algo, terremoto, se acumulaba crisis, se acumulaba crisis, de pronto un terremoto. Nada pasó. Hasta el año pasado. Nada pasó hasta el año pasado. Y yo decía, ¿pero por qué? Y la hipótesis que me planteó este analista es, mira, lo que pasa es que la política es muy poco relevante para muy buena parte de la gente de este país. Están más enfocados en sobrevivir todos los días. Y puede que sea cierto. Puede que la política sea muy poco importante para mucha gente porque les está dando muy poco para mejorar su condición concreta de vida. Y ahí voy a la tercera dimensión de la democracia. La democracia no existe en el vacío, no es votar, no es tener partidos, no es tener alternancia nada más. La democracia implica la capacidad de los regímenes políticos y sus instituciones de producir políticas y servicios públicos de calidad que cambien las condiciones materiales concretas de vida de las personas. Si la política no produce eso, la política no está sirviendo a la sociedad. Esa es la gran lección aprendida de 30 años de democracia. Nunca ha habido tanto respaldo a la democracia en América Latina como hoy, con tan poca satisfacción por la democracia como hoy. Todo el mundo dice, yo creo en la democracia, pero no sirve. Y cuando se le pregunta no sirve, la gente dice, bueno, porque los partidos sí, sí. Pero no son esas las razones. Es porque no tengo ingreso, porque no tengo acceso a la educación, porque no tengo medicinas en los hospitales. Ahora que Macri llegó al poder en Argentina, les pongo ese ejemplo, hizo un ajuste muy violento. El gobierno de la señora Kirchner había retrasado un ajuste de precios en el gas, en la electricidad, en los alimentos. Estaba intervenida, digamos, la economía. Precios no controlados y había necesidad de hacer un ajuste. Incluso era algo que el mismo candidato del peronismo, Scioli, había dicho que había que hacerlo. Macri lo hizo un poco a su estilo, bastante extremo, aumentos hasta de 300, 400%. Y la gente, cuando yo estuve ahí hablando con ellos, me decían, nosotros sabemos que había que hacerlo. Lo que está haciendo el presidente es correcto. Había que hacerlo. Pero tengo un problema. No llego a fin de mes. Una cosa es la dimensión racional, es decir, yo entiendo que eso había que hacerlo. Y otra cosa es la dimensión material. Entonces, a fin de mes o pago servicios o pago el colegio. O compro el súper o me voy en transporte público. O sea, cuando la gente tiene que hacer selección de qué necesidad básica priorizar, la democracia no está funcionando. Y la gente está abordando la democracia no por la calidad de la política en sí misma, aunque es importante, sino por la calidad de los beneficios que la política le da de manera concreta. Esa es la dimensión, digamos, que está en la estructura, digamos. Si dijéramos que el piso institucional es el segundo piso, la cultura política es el primer piso, las bases que sostienen los regímenes políticos es la efectividad de sus instituciones para producir políticas y servicios públicos de calidad que atiendan las necesidades de reproducción de la vida. Si no hacemos eso, como está empezando a ocurrir en las mediciones sobre cultura política, cada vez más gente va a empezar a decir que está dispuesta a sacrificar democracia a cambio de salud, seguridad, educación, economía. Todavía es un porcentaje menor, pero hay países donde ya hasta un 30% de la gente está dispuesta a sacrificar democracia a cambio de servicios públicos. Es un chance que no debemos jugar en América Latina después de lo que ya vimos en dictaduras durante toda buena parte de los años 60 y 70.